Bueno, aquí comienza el noticiero del Acuerdo de Paz. Hoy hablaremos sobre el punto de víctimas. El punto de víctimas consta de verdad, justicia, reparación y no repetición. Nuestro primer invitado es Alejandro Tibaduiza, periodista de Noticias Caracol, quien nos comentó un poco acerca del Acuerdo de Justicia. Bueno, estamos con Alejandro Tibaduiza, periodista de Noticias Caracol, quien nos va a explicar un poco acerca de la parte de justicia del Acuerdo de Víctimas y por qué los guerrilleros van a ser sometidos a un sistema diferente de justicia, en este caso del proceso de paz. Alejandro. Bueno, Luis Felipe, un saludo a usted, a todos los estudiantes de grado 11, futuros bachilleres del colegio. El tema de justicia fue uno de los más neurálgicos, uno de los más complicados que se discutió en la mesa de negociaciones de La Habana. Hace ya un poco más de un año quedó pactado este punto allí entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Básicamente este punto de justicia transicional, ¿por qué era tan neurálgico, tan difícil de abarcar? Porque obviamente comprendía el tema de las penas que debían pagar los guerrilleros y el modelo de justicia que se les podría aplicar a ellos. La explicación es muy sencilla del por qué no se les aplica un modelo de justicia convencional o ordinario, es decir, ante jueces de la República. Básicamente porque si estas personas, para explicárselos en términos muy sencillos, decidieron negociar con el gobierno y entregar sus armas, deponer sus armas, pues básicamente era para que hubiese un proceso político con ellos y no un proceso penal común y corriente, ordinario, es decir, que tuvieran que pagar las penas que paga cualquier delincuente, porque ellos de todas maneras se consideran un grupo alzado en armas en contra de un Estado que no cumplió ciertas necesidades de la población civil, como quedó estipulado desde sus comienzos en 1964 en Marquetalia. Pero bueno, eso como principal antecedente, y por eso es que era un punto tan difícil. Finalmente, ¿qué se logró? Entre el gobierno y las FARC allí en La Habana, que ellos pagaran unas penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años de cárcel. Esas penas privativas de la libertad es para delitos de lesa humanidad, pero también va a haber un gran grupo de guerrilleros que es, digamos, el grupo de guerrilleros rasos que representan entre el 70 y el 80% quizás de la guerrilla, que cometieron delitos menores o lo que se considera delitos políticos. Delitos como la rebelión, como la sedición, como la asonada, que son, digamos, delitos considerados políticos y que no tienen una finalidad de lesa humanidad, como lo son el genocidio, como lo es un reclutamiento de menores, como lo son las masacres, por ejemplo, y el ataque sistemático para acabar con un grupo social por condiciones sociales, religiosas o políticas, como en algún momento hace varios años ocurrió con la Unión Patriótica en uno de los procesos de desmovilización de las FARC, el EPL y el M-19 en la década de los 80. Entonces, por una parte, existe ese tema del indulto y la amnistía, que después tendrá que ser regulado por el Congreso de la República. Existe entonces otro grupo de guerrilleros que van a tener que pagar 5 a 8 años de penas privativas de la libertad. ¿Qué significa, Luis Felipe, pena privativa de la libertad? No significa cárcel. Lo que significa básicamente es que estos guerrilleros van a tener que pagar sus delitos o que pagar sus culpas, para que lo entiendan mejor, con trabajos sociales, como por ejemplo el desminado, como por ejemplo la erradicación de cultivos ilícitos, como por ejemplo la construcción de parques, de carreteras, de colegios en zonas que fueron además azotadas por el conflicto armado durante los últimos 52 años, como el Cauca, como el Catatumbo, como los Montes de María, como las selvas en el Guaviare. Existe ese otro grupo, pero también existe otro grupo de guerrilleros que podría llegar a pagar hasta 20 años, esto sí, de cárcel. ¿Cuáles son esos guerrilleros? Los que no contribuyan con la verdad, ni con la justicia, ni con la reparación. Es decir, los que no acepten que cometieron esos delitos. Ustedes de pronto también se preguntarán, ¿cómo hace entonces la gente para saber, o la justicia para saber, si ellos cometieron o no esos delitos? Ya la Fiscalía tiene como una especie de background de investigaciones en contra de la guerrilla, en contra de las FARC. Esas investigaciones de la Fiscalía ahora van a servir como insumo para una jurisdicción especial, o lo que se llama el Tribunal de Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa Jurisdicción Especial para la Paz va a estar conformada por unos magistrados que van a ser nombrados, entre otras autoridades, pues, por la ONU, van a ser nombrados también por la Corte Suprema de Justicia y van a ser nombrados también por la Academia Colombiana, es decir, por las universidades.
ellos van a ser los encargados finalmente de dilucidar la verdad que esos guerrilleros van a contar y también que ellos mismos se encarguen de investigar para efectivamente darles esos 5 o 8 años de cárcel o eventualmente, si no cuentan ninguna verdad y se logra establecer que están ocultando parte de esa verdad o simplemente están diciendo mentiras, pues entonces ahí se tienen que ver sometidos a penas que van hasta 20 años de cárcel. De manera que lo que se plantea por parte de la oposición o por parte de algunos detractores de los acuerdos de paz de que va a haber absoluta impunidad no es cierto. Hay unas penas alternativas, en eso consiste la justicia transicional y esas son las diferencias frente a la justicia ordinaria y frente a un juzgamiento ante jueces de la República o magistrados común y corriente y una investigación también por parte de la Fiscalía. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Es una explicación muy completa y esperamos también que les sirva a ustedes para entender lo que es todo el tema de justicia del acuerdo de víctimas. Muchas gracias, Alejandro. Muy buena entrevista, Luis Felipe. Gracias, Juan Camilo. A continuación vamos con Jenny Navarro, periodista de Noticias Caracol, que va a hablarnos un poco de la Comisión de Verdad en el acuerdo de víctimas en el proceso de paz. Bueno, estamos con Jenny Navarro y ella nos va a hablar un poco sobre el proceso. Jenny, ¿cuál es su opinión sobre las víctimas, su inclusión de estas mismas y la Comisión de la Verdad para que las víctimas puedan sentirse incluidas en el proceso teniendo un acercamiento? Es una de las cosas más importantes. Lo que realmente importa a las víctimas es conocer la verdad sobre esos hechos y en el centro del acuerdo logrado en La Habana están precisamente las víctimas del conflicto armado. Hay que decir que el conflicto armado es entre dos, entonces ellos quieren saber la verdad, qué pasó con sus familiares si están desaparecidos, qué pasó si están secuestrados y murieron en cautiverio. Y es importante, digamos que ya se han dado unos ejercicios, como por ejemplo que algunas víctimas de algunas masacres, de algunas acciones de la FARC han estado en La Habana y ya han podido estar frente a frente con sus victimarios. Y en la Comisión de la Verdad no solamente van a ir la FARC y estas víctimas de la FARC, porque tendrán que ir, digamos, agentes del Estado que también de una u otra manera han participado. Ahora, lo que va a pasar en la Comisión de la Verdad es que es digamos que es un mecanismo autónomo. Ha habido comisiones de la verdad que han sido exitosas en Chile, en algunos otros, digamos, conflictos armados o acuerdos, como fue en Sudáfrica, en donde digamos que es el ejemplo mundial, donde se sentaron víctimas y victimarios, y es importante ver cómo los victimarios van a pedir perdón. Pero entonces hay que garantizarles a las víctimas garantías de no repetición, verdad, justicia, sobre todo verdad para las víctimas. Por eso la Comisión de la Verdad, que digamos va a poner frente a frente, como lo hemos dicho ya, a los victimarios. Bueno, y ahora vamos con María Camila Díaz, periodista de Blue Radio y Noticias Caracol, quien nos comentó acerca del acuerdo de víctimas en general y su opinión al respecto. Me parece clave que en este proceso de paz se incluya a las víctimas. Son 7,9 millones de víctimas que sufrieron en medio de todo este conflicto de más de 50 años. Me parece clave que haya garantía a la no repetición, es decir, que no se vuelva a repetir este tipo de acciones delictivas, este tipo de atentados en contra de la población civil. Me parece clave que ellos hagan parte de este acuerdo y que hayan ido a La Habana, que hayan estado con sus victimarios de frente, y esto pues es clave para seguir desarrollando el proceso de paz y sobre todo que los acuerdos que se pactaron allá en La Habana se solidifiquen y que pues se haga un buen proceso de paz. Bueno, y para terminar nuestro noticiero, vamos con la sección de entretenimiento, que la presenta Santiago Rojas. Bueno, esto fue todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @LuisFCampuzano y @JCVargas98. Agradecemos a todos nuestros televidentes en Colombia y el mundo por seguirnos en nuestro noticiero de La Paz.